Continuamos en Repasa Burgos y, como os lo avisaba y os anunciaba al principio del programa, se sienta conmigo Burgos con Bici, no todo Burgos con Bici, su secretario, Alberto Fernández. Alberto, ¿verdad? Sí, Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Que siempre tengo líos con los nombres y además estoy acostumbrado a que venga Pedro, pero yo encantado de que vayáis pasando por aquí todos en un momento en el que llevamos un mes y 3 días de entrada en vigor de una ordenanza que parece que ha puesto un poco, ha revolucionado un poco la ciudad y parece que a los ciclistas pues no les ha caído muy bien, o sí, o qué. Y yo quiero conocer un poco el concepto de mis amigos de Burgos con Bici, que tanto hemos hablado tantas veces, y de esta ordenanza, como que la veíamos como un sueño, como que nunca iba a llegar. Pues qué opinión existe dentro de Burgos con Bici sobre la ordenanza y sobre su aplicación, que seguramente sean dos vías completamente distintas. ¿La ordenanza nos gusta? Bueno, en términos generales, pues hay que decir que ha sido, desde luego, un paso, una decisión audaz el acabar de sacar, de redactar y de poner en marcha una ordenanza. Nosotros hemos hecho un análisis donde vemos muchísimos puntos positivos, donde se han introducido muchas consideraciones que son bienvenidas por el usuario de la bicicleta, pero bueno, al final la puesta en práctica ha venido a ser como esas leyes de becas maravillosas, donde hay becas donde todo el mundo puede estudiar, pero luego o no hay cuantía, o las condiciones de acceso son tan draconianas que los que se benefician son muy pocos y a lo mejor pues los de siempre, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Una ley que sobre el papel consideramos bastante moderna, avanzada, que recoge varias de las tendencias que están puestas ya en marcha en muchas ciudades europeas, pero que falla en su aplicación pues porque los ciclistas sentimos que por muchos sitios al fin y al cabo no vamos a poder circular. Claro, al final estamos viendo, quizás también un poco por dejación de la administración local, que el ciclista dice, me están quitando de mi sitio, y hay muchos ciclistas que habían asumido que su sitio era a lo mejor el que no era, o esto no afecta tanto. Claro, vosotros lo tenéis muy claro, por dónde se puede y por dónde no, pero el común de los ciclistas yo creo que... Sí, bueno, no, eso es bastante real en el sentido en que la propia estructura de la ciudad de Burgos, con un centro histórico peatonalizado muy amplio, que estamos hablando en su parte más ancha de 1,2 kilómetros, y en sentido, vamos a decir, norte-sur de unos 700-800 metros, genera un espacio muy grande donde si prohíbes la bicicleta, además en el centro de la ciudad, donde confluyen como un embudo la mayoría de las vías que conectan las distintas partes de la ciudad, pues resulta que eso forma un tapón para el flujo ciclista. Entonces, en ese sentido, no es que nos hayan quitado de donde debemos estar o de donde tenemos la sensación de que tenemos derecho, sino que afecta directamente a la movilidad ciclista, al flujo ciclista, y le afecta muy negativamente. Es decir, ese tapón del centro es un tapón para la movilidad ciclista. ¿Vosotros esperabais que la nueva ordenanza sí que regulara ese cruce de la ciudad? Porque efectivamente es un centro amplio, es un centro que, claro, el vehículo a motor pues tiene que dar la vuelta a España para llegar de un sitio a otro, pero sí que confiabais en tener al menos un sendero, podemos llamar así, ciclista, que os permitiera cruzar esa ciudad. Bueno, el concepto básico es el concepto de flujo. La normativa y la práctica de la regulación del tráfico y de la movilidad en las ciudades se ha basado en la idea prioritaria de que un coche puede ir desde aquí hasta el pueblo más remoto de Cádiz sin tener que prácticamente parar, ¿no? Como un flujo continuado, y ahí donde puede haber una situación de embotellamiento, un estrechamiento, pues se habilita una rotonda, se semaforiza para que el flujo continúe como si fuera agua circulando por unas cañerías de una ciudad, y al final uno abre el grifo donde le toca y va a salir agua con la presión correcta, ¿no? Pues eso que ha servido para la promoción del mundo del automóvil a lo largo del siglo XX, resulta que cuando se quiere fomentar una movilidad recomendada por todas las instituciones europeas, más blanda, a escala humana, sostenible y activa, como es la bicicleta, se olvida ese concepto de flujo y simplemente se pone un tapón en el centro, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de circulación en bici, bueno, no ligada necesariamente ni mucho menos al ocio, sino ligada al trabajo y a todas las acciones de la vida cotidiana. Es un modo más de movilidad que se ha implantado en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede ir en bici 500 metros, bájate, circula con la bici de la mano 100 metros, pierde su eficacia, se pierde el sentido de flujo, se pierde la conectividad entre las distintas vías ciclistas de la ciudad y pierde su eficacia, que en ese sentido es
vehículo número 1 como medio de transporte puerta a puerta. Entonces, eso es, consideramos que es un grave error, claro. Desde la entrada en vigor de la ordenanza a hoy, ¿habéis tenido algún contacto con el equipo de gobierno para decir, oye, mira a ver? Pues hubo un debate público en la Sala Polisón y allí, pues bueno, se expresaron este problema concreto, que para nosotros se resume la ordenanza con todos sus elementos positivos, y que quizá la propia ordenanza no necesite muchos retoques, y que arreglar la situación quizá la solución esté en la política diaria, en presupuestos, en obras y sobre todo en el decreto de alcaldía que regula las áreas de tráfico restringido. Entonces allí se expusieron esos términos, y desde el punto de vista del colectivo ciclista y más concretamente de Burgos con Bici, esos fueron los puntos cruciales: abrir el casco histórico, un par de calles en cada sentido este-oeste y sentido norte-sur, que puedan comunicar todas las zonas de la ciudad, que sirva de conectividad a la malla existente de vías ciclistas de la ciudad y que no interrumpa el tráfico ciclista, ¿no? Y el otro punto, pues, es habilitar vías alternativas a aquellas que han sido tajantemente prohibidas, ¿no? Es decir, hay un colectivo de ciclistas que ahí está el futuro de la circulación sostenible en Burgos, ¿no? Gente que tímidamente está cogiendo la bici o que lleva cogiéndola años pero sigue teniendo miedo a la calzada, y le dice, bueno, pues tienes que ir a la calzada así en frío. Y dice, no, pues es que prefiero no coger la bicicleta, y eso es malo para la ciudad. Una ordenanza que viene en su texto, que creemos que no es del todo el caso, pero viene en sus decretos aledaños y sobre todo en su puesta en práctica en el término de construcción de vías urbanas, que disuade, una ordenanza, una legislación, una práctica política que disuade del uso de la bici, entendemos que es malo para la ciudad. Claro, por ejemplo, en el ámbito de la calzada, antes de decirle a la gente ahora con esta ordenanza municipal, antes con la ley anterior, o con la ley que todavía está en práctica, pero que estaba únicamente en vigor como ley única, la de la DGT, oye, vete por la calzada, toca hacer algo en la calzada, ¿no? Toca visibilizar que esa calzada ya no es solo patrimonio del vehículo a motor. Bueno, efectivamente, no lo ha sido nunca, pero no estamos hablando tanto de solo visibilizar la calzada, sino nosotros entendemos que la red de vías ciclistas de la ciudad básica tiene que ser vías ciclistas específicas y, si son exclusivas, mejor, es decir, para entendernos en términos generales, carriles bici. Eso lo básico. No se quiere decir que tenga que haber una duplicación punto por punto de todas las calles de la ciudad, pues una vía ciclista aledaña, porque bueno, hay sitios donde es impracticable desde el punto de vista del espacio, del urbanismo, etcétera, etcétera. Pero esa red básica debería existir. Hay una malla ciclista en Burgos que en algunos sitios, pues bueno, cubre determinadas necesidades, sí, pero es incompleta y desde luego es inconexa. La prohibición de las bicis por el centro histórico abunda en esa desconexión, en esa falta de conexión de las distintas vías ciclistas. Ha sido ya secular, legendario, histórico aquí la falta de conectividad y la poca voluntad política que ha habido hasta ahora de conectar la ciudad en sentido norte-sur a través de puentes, pasarelas, etcétera, etcétera. Es que no había ni uno, quitando el puente nuevo que han hecho a la altura de las Rebolledas, que ahí sí que han hecho una acera bici, pero hasta ese momento no había ninguna vía ciclista específica ni exclusiva para pasar de un lado del río al otro, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, cruzo andando, etcétera, se interrumpe el flujo, la bici pierde eficacia como transporte continuo, puerta a puerta, y volvemos a un modelo de ciudad, pues nosotros entendemos que anclado un poco en el pasado y contracorriente en relación a lo que son las tendencias europeas. Has hablado de un carril bici exclusivo para las bicis, desde los colectivos de vehículos de movilidad, de los patinetes, para que nos entendamos, de movilidad personal, piden también compartir este carril. No sé si cuando hablas de exclusivo te refieres a exclusivo para la movilidad nueva, vamos a decir así, esa movilidad alternativa. Bueno, efectivamente, sí. Ahora en la ordenanza se contempla que los vehículos de movilidad personal restringidos de fábrica a menos de 25 km/h pueden ir por las vías ciclistas. Nosotros esto lo asumimos como bueno, pues por lo mismo, porque no se pueden multiplicar las vías específicas para todos. Entonces en la ordenanza queda recogido este tipo de los VMP de menos de 25 km/h van a ir por vías ciclistas, y nosotros ya cuando decimos específicas y exclusivas asumimos que también están los VMP.
O sea, eso ahí no hay ninguna... No, De todas formas, sí que sí. te comento que cuando estamos hablando de movilidad en bici, nosotros siempre nos referimos, o sea, son conceptos que están integrados, primero, dentro del respeto al medio ambiente. Quiero decir, los colectivos ciclistas nacen como una ramificación, por así decirlo, de los colectivos ecologistas. No está así sobre el papel, pero desde luego hay una vinculación brutal. De hecho, Burgos con Bici, como curiosidad, ha estado muchos años, su sede social ha estado ubicada por una cesión en el local de Ecologistas en Acción. Entonces, desde el punto de vista del colectivo, la movilidad ciclista se incardina dentro de la movilidad sostenible y dentro de un respeto al medio ambiente, vehículos que contaminan menos. Es decir, y la movilidad sostenible, lo que se entiende como la mejor movilidad para las ciudades del siglo XXI, es una ciudad que responde a una pirámide, una movilidad que responde a una pirámide. Y esa pirámide es el prioritario, el primero. Aquellos movimientos que hay que salvaguardar es el peatón, ¿vale? El peatón es el elemento, todos andamos, todos somos peatones y queremos hacerlo con tranquilidad y con seguridad y poder movernos, y con esto no me refiero solo que de aceras y espacios peatonales intocables, no, sino que un peatón pueda cruzar una calle con total tranquilidad, que un peatón que está circulando por la calle Vitoria no tenga que andar 700 metros para poder cruzar al otro lado por un paso de peatones. Es que el peatón tendría que poder moverse con muchísimo más flujo, con muchísima más lógica en la ciudad de lo que se está moviendo por culpa de ese modelo de ciudad construido por y para el vehículo, el coche, ¿no? Entonces, en esa pirámide de movilidad está estructurada en base a unos principios, que es la sostenibilidad, la actividad y la escala humana. Es decir, que se genere una ciudad amable, habitable para todas las personas, donde todas las personas puedan circular con tranquilidad y seguridad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, peatón, bicicletas. Desde el punto de vista de la actividad, que es un concepto que la Unión Europea introdujo hace 2 años en la Semana Europea de la Movilidad, en los documentos que hace circular por todos los países para que se promuevan estos modos de movilidad blanda y activa, la movilidad activa hace referencia a aquella movilidad que ayuda además a la buena salud del ciudadano porque está practicando un ejercicio. Entonces eso marca un escalafón, y el escalafón, claro, los VMPs están por debajo de las bicicletas porque no hace falta tracción muscular, y además no contaminan el aire de la ciudad, pero en origen consumen energía. Entonces, quiero decir, yo quizás mañana me compre un VMP porque me parecen una chulada, funcionan genial, es una movilidad blanda, están ayudando muchísimo a la transferencia de conductores de automóvil a otros tipos de movilidad blanda y mejorando la ciudad, pero en la normativa, en los documentos, en las recomendaciones europeas, claro, no son vehículos un poco más sostenibles, bueno, bastante más sostenibles que los automóviles, menos que andar y que las bicicletas, pero desde luego no son activos. Entonces, quiero decir, nosotros como colectivo tenemos que respetar esa pirámide, es decir, nos inscribimos a ella, creemos en ella. Antes de que apareciese Andando Burgos, el colectivo Andando Burgos aquí en la ciudad, pues bueno, quizá mucha gente no nos oyese, no leyese nuestros informes, nuestras solicitudes al ayuntamiento, nuestros documentos, o estuviesen en nuestras reuniones. Pero nosotros siempre hemos defendido la movilidad peatonal como el alma mater de la movilidad blanda, sostenible y activa en la ciudad, y eso es de respetar. Y ese concepto de pacificación que tan necesario es en la movilidad. Quería yo volver a la ordenanza. Hemos vivido 2 domingos de protestas, de movilización de ciclistas, que eran una movilización a título particular. Burgos con Bici no era ahí ni convocante y podía ir, supongo que cada uno si quería y si no quería. Este tipo de protestas facilitan que la gente se informe y sepa que existe una nueva ordenanza, incluso que el conductor de vehículo a motor empiece a ser consciente de que aquí tiene que cambiar algo. ¿O quizás lo que están haciendo es aportar más miedo o disuadir de ese uso de la bicicleta? Bueno, mira, yo soy profesor, llevo unos años dedicándome a otra cosa, pero doy clase de filosofía, he tenido que dar clase de educación para la ciudadanía a chicos de 12, 13 años, y hay un apartado que es la participación política, ¿no? Entonces, bueno, los chavales, la participación, pues entienden que uno tiene que ser político, ¿no? Las vías de participación política empiezan con una manifestación, una denuncia por una mala praxis, inscribirse evidentemente a un partido político,
escribir en una columna, una carta al director de un periódico haciendo público una mala praxis, eso es participación política. Entonces, y además esa participación hace que los ciudadanos podamos visibilizar lo que entendemos que son problemas. En Burgos hay una masa de ciclistas muy grande, que excede desde luego evidentemente a los socios de Burgos con Bici. Nosotros no nos erigimos en representantes evidentemente de toda esa población ciclista, y el bombazo que supuso la ordenanza y la amenaza de su recia aplicación desde el principio, y ciclistas a la calzada sin vías alternativas, con el centro de la ciudad taponado, pues hizo que esa indignación explotase en forma de manifestaciones públicas. Quiero decir, eso está ahí. La ordenanza o el decreto de alcaldía y su aplicación, esos fallos siguen teniéndolos, evidentemente. Tapón del casco histórico y falta de vías alternativas a aquellas que han sido tajantemente prohibidas. Y la gente quiere poder moverse en bici con seguridad. Y a nosotros no solo nos parece correcto, sino que yo he asistido a la primera, la segunda no estaba en Burgos, iré a la bicicrítica del jueves que viene, porque eso yo creo que visibiliza, y los políticos tienen que agradecer que haya una sociedad civil activa que exponga sus demandas, en este caso en forma de manifestaciones. Nosotros desde el colectivo lo hemos hecho siempre a través de informes, de solicitudes metidas por registro en el ayuntamiento, se nos ha hecho más o menos caso. Esto ha eclosionado como una especie de primavera ciclista, pero quiero decir que cada uno tiene que recoger su cosecha, su información, e interpretar estas movilizaciones para hacer la ciudad más ciclable, más amable, más... en fin. Bueno, para ir finalizando, hoy nos lanzaba el concejal la idea de que a partir del lunes ya se acabó este cuartelillo que se ha dado de multas cero o no nos ha dejado claro, pero que podría ser ya que empezásemos a ver alguna denuncia por circular por aceras o por zonas peatonales. No sé cómo cae esa noticia o no, porque ya digo que lo ha dejado un poco en el aire. ¿Cómo cae en el colectivo? Bueno, pues eso es un tema muy, muy delicado, porque, bueno, de entrada nosotros hemos pedido por activa y por pasiva, y siempre que se ha puesto en marcha un proceso de elaboración de la ordenanza, tanto en 2010 como en 2018, como algún intento intermedio que hubo, algún amago, una de nuestras demandas claras era un régimen, toda vez que tenga que haberlo, un régimen sancionador específico y más blando para la bicicleta. ¿Por qué? Por su poca peligrosidad. Es que no tiene nada que ver el peligro que puede generar una mala praxis de una persona conduciendo un automóvil, entre los cuales me incluyo evidentemente, que también soy conductor. Un despiste pues puede ser algo garrafal, pues un despiste en bici pues puede ser un susto. Hombre, si caes mal, pueden pasar también 1000 cosas, hasta andando, tropezar y caer mal, pero la peligrosidad de entrada no tiene nada que ver. Nosotros solicitábamos un régimen sancionador más blando y eso no ha entrado en la ordenanza. Es decir, hay una tipificación de faltas leves, graves y muy graves. La sanción por esas faltas tiene tal importe, la multa, y si cometes una falta leve, es lo mismo que si comete una falta leve un automovilista. Es decir, por ponerte un ejemplo, puede multárselo lo mismo a un ciclista que va a un tramo por una acera, porque tiene que conectar 2 vías, se siente inseguro bajar a la calzada, que un motorista que va por una vía ciclista. Dime tú a mí la peligrosidad, además, la peligrosidad que genera uno y que genera otro, pues la sanción, en este caso concreto, sería la misma. Entonces eso es un tema muy, muy delicado. Además, el ayuntamiento como que ha insistido un poco en que las bicis fueran zonas, como que aquí la ordenanza, la movilidad, tiene que ver solo con las bicicletas. No ha habido campaña informativa para automovilistas, sí para ciclistas y VMPs, perdón, y como que hay una amenaza tajante contra el ciclista, ¿no? Por otra parte, también te digo, claro, yo soy de los que piensa que, bueno, se puede ir un tramo, conectar una vía ciclista a través de una acera sin generar nada de perturbación ni nada de susto, y si hay mucha gente en esa acera uno se puede bajar y no pasa nada, ¿no? Pero también te digo que una mala praxis de muchos ciclistas ha generado
de algunos ciclistas ha generado mucho daño al gran colectivo ciclista. Entonces es como, yo qué sé, carreras por aceras, en fin, eso, los que no lo hacemos decimos, joder, si se podría circular por esta acera que es ancha a todos con tranquilidad. Quiero decir con esto, ¿que tiene que haber sanciones? Pues bueno, tendrá que haberlas. Que esas sanciones deberían tener en cuenta una consideración de la bicicleta como un vehículo especial, más blando, menos peligroso y menos agresivo, también lo creemos. No ha colado y ahí está. Veremos si a partir del lunes cambia algo y si hay que, no sé, seguir ajustando. Desde el equipo de gobierno se dice que, bueno, que de aquí a un año están abiertos a revisar flecos, quizá pueda colar en la primera revisión que entre de la ordenanza. Bueno, en cualquier caso, todo lo que nosotros pedimos es porque entendemos, podemos estar equivocados, pero tenemos el aval, quiero decir, de 50 y pico asociaciones, una de ellas exclusiva de juristas, que se llama Ciclojuristas, de los documentos de movilidad de la Unión Europea, de la Federación Ciclista Europea, y la tendencia va por ahí. Quiero decir, nosotros lo que pedimos creemos que es mejor para la ciudad, es decir, no estamos los socios de Burgos con Bici, los que estamos en la junta directiva, a lo mejor elaborando documentos, no estamos intentando preservar que no me toquen el tramo de mi casa al bar donde suelo ir a tomar el vermú o la copa con los... No, estamos intentando poner sobre el tapete un modelo de ciudad que es mucho mejor. En eso creemos y por eso estamos peleando y por eso estamos en esta brega. Pues en esa línea vamos a continuar todos peleando, porque al final es que es positivo para todos. O sea, podemos pegarnos entre nosotros o podemos intentar entre todos construir una ciudad como nos gusta. Alberto, gracias por este ratito. Seguiremos viéndonos en el futuro porque anda que no hay que hablar de movilidad. Pausa y continuamos en Repaso a Burgos.